¿Están listos, chicos? Bob Esponja es una de las caricaturas más importantes y longevas de la última década, un fenómeno mundial que ha acompañado a más de una generación. Su primera aparición fue a finales de los 90, durante una transmisión de los Kids' Choice Awards. En ese adelanto, conocimos por primera vez a Bob Esponja, una figura marina antropomórfica con grandes dientes, ojos saltones, agujeros por todo el cuerpo y, por supuesto, sus característicos pantalones cuadrados. Steven Hillenburg, su creador, quiso diseñar un personaje inocente, con un toque de inmadurez, una mezcla entre la personalidad de un niño de 10 años y la de un adulto. El primer episodio, titulado Se busca ayuda, marcó el inicio de esta historia. Aunque no revelaba mucho sobre el protagonista, sí nos daba una muestra clara del estilo de humor del programa y presentaba a algunos de los personajes principales, entre ellos Bob Esponja, Patricio, Gary, Calamardo y Don Cangrejo. Hoy en día, Bob Esponja se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Su influencia es evidente en memes, clips virales, que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Además, su imagen aparece en playeras, zapatos, mochilas y una infinidad de accesorios que demuestran su popularidad. Como dato curioso, Bob Esponja ha generado más de 16 millones de dólares en ventas, consolidándose como una de las caricaturas más exitosas de todos los tiempos. Es por eso que el día de hoy te hablaré sobre el origen de este icónico personaje, la historia de su creador, Steven Hillenburg, y todo lo que necesitas saber sobre Bob Esponja. Sin más preámbulo, comenzamos. Steven Hillenburg nació el 21 de agosto de 1961 en una base militar de Oklahoma. Su padre, Kelly Ann Hillenburg, trabajaba para el ejército, mientras que su madre, Nancy Duffer, trabajaba con chicos con discapacidad visual. Desde muy joven, Steven demostró un gran interés y amor por el océano. Para él, el mar era como visitar otro planeta. También reveló que le encantaba mirar documentales del investigador y oceanógrafo Jacques Cousteau. Esa pasión por el mar lo llevó a estudiar una licenciatura en Planificación e Interpretación de Recursos Naturales con énfasis en recursos marinos. Tras graduarse, empezó a trabajar en el Ocean Institute, al que más tarde llamaría el trabajo de sus sueños. En ese lugar, Steven enseñaba biología marina y también formaba parte del equipo de arte del instituto. Esa etapa fue crucial para el desarrollo creativo de Steven, tanto que llegó a un punto en el que se interesó más por crear pinturas y esculturas, las cuales eran hechas muy al estilo de Spencer de iCarly. En una entrevista comentó que llegó a usar partes de juguetes viejos y motores. Su talento no pasó desapercibido. El director del instituto notó su creciente interés por el arte y le propuso crear un cómic educativo sobre la ecología de pozas de marea. Steven aceptó y empezó a trabajar en el cómic y lo llamó La Zona Intermareal, en el que dibujó a especies como la estrella de mar, cangrejos, percebes y, sí, adivinaste, a una esponja marina. Esta esponja no solo aparecía en las viñetas, era el presentador del cómic, una especie de anfitrión, y su nombre era Bob la Esponja. Después de escribir y dibujar el cómic, Steven continuó desarrollando su talento artístico. Un día decidió visitar el Instituto de Arte de California, una de las escuelas más prestigiosas de animación y arte en Estados Unidos. No tenía experiencia previa en animación ni había realizado cortometrajes, pero eso no lo detuvo. A pesar de sus dudas, llevó consigo sus dibujos, pinturas y esculturas, decidido a mostrar su trabajo. Allí conoció a Jules Engel, una figura clave en el mundo de la animación y profesor en el instituto. Steven le mostró su portafolio y, tras observarlo con atención, Jules lo miró a los ojos y le dijo: «Tú perteneces aquí». Tras esa frase de confianza, Steven ingresó al California Institute of the Arts en 1989 para cursar una maestría en animación experimental. Allí realizó 2 cortometrajes destacados, el primero en 1991, The Green Beret, una sátira irreverente sobre una niña con puños gigantes que arrasa con su vecindario, proyecto que realizó mientras estudiaba la maestría.
El segundo en 1992 llamado Wormholes, su proyecto de tesis, un viaje visual y poético sobre la teoría de la relatividad. Este cortometraje ganó el premio a mejor concepto en el Festival de Ottawa y se mantuvo en circulación en prestigiosos festivales durante años. En uno de esos festivales, el cortometraje fue visto por Joe Murray, creador de la serie animada La vida moderna de Rocco. Impresionado por el trabajo de Hillenburg, Murray decidió contactarlo personalmente y lo invitó a unirse al equipo creativo de la serie. Steven aceptó la propuesta y así comenzó su etapa como guionista y director creativo en Rocko's Modern Life. Durante esa experiencia, no solo perfeccionó su estilo narrativo, sino que también conoció a varios de los futuros colaboradores de Bob Esponja, como Tom Kenny, la voz de Bob en inglés, Doug Lawrence, guionista y actor de voz, y Paul Tibbitt, quien tomaría la función de showrunner después de que Steven decidiera tomar un descanso. Después de 4 temporadas de La vida moderna de Rocco, fue cancelada sin razón. Sin embargo, Steven ya había ganado experiencia y había hecho muy buenos amigos. Mientras conversaba con uno de ellos, Martin Olson, le enseñó el cómic en el que había trabajado en los 80s. Martin lo miró y le dijo: "Ahí tienes tu nuevo show". Steven comenzó a trabajar en la creación del nuevo proyecto. Llamó a unos amigos para mostrarles su idea, entre ellos a Tom Kenny. Tom fue uno de los primeros en sumarse a lo que aún no era Bob Esponja. Contó que al escuchar a Steven hablar sobre la caricatura y al ver cómo combinaba su pasión por el océano con la animación, pensó que no había mejor persona para crear un show así y que moría por participar en el proyecto. Poco a poco se fueron sumando más integrantes al equipo, guionistas, dibujantes y talento creativo. Tras un arduo trabajo, presentaron la idea a Nickelodeon. Aunque el proyecto no convencía del todo, porque era algo nuevo, diferente y arriesgado, llamó la atención de los ejecutivos. De hecho, le sugirieron que cambiara los personajes por niños, pero Steven se negó. En su lugar, propuso que Bob asistiera a una escuela de botes como parte del universo de la serie. A finales de los 90s, Steven y su equipo se reunieron con los directivos de Nickelodeon, entre ellos Albie Hecht, que era el presidente de entretenimiento de la televisora. Albie contó en una entrevista que la propuesta era tan distinta que no sabían qué esperar, pero cuando vieron el episodio piloto, no pudieron parar de reír. El episodio piloto gustó tanto que decidieron estrenarlo justo después de la transmisión de los Kids' Choice Awards en mayo de 1999. La recepción del público fue muy positiva, lo que llevó a que el proyecto fuera aprobado oficialmente para una primera temporada. Bob Esponja rápidamente se ganó el cariño y reconocimiento del público, y como era de esperarse, fue aprobada una segunda temporada. Algo importante a destacar es el increíble equipo con el que contaba Steven: guionistas, dibujantes y actores de voz, todos comprometidos y apasionados, uniendo esfuerzos para que el show brillara en cada detalle. Uno de los lemas que Steven solía repetir era: "Haz de tu vocación una vacación". Creía firmemente que al dedicarse de tiempo completo a Bob Esponja era fundamental que el proceso también fuera divertido. De hecho, tenía un pequeño letrero en la puerta de su oficina que decía: "Diviértete o estás despedido". Steven no había notado la popularidad y el alcance del show. No fue hasta que un día, mientras caminaba por la calle, vio a una chica con un hijab, llevando una mochila color rosa con la cara de Bob Esponja. Ahí supo que su creación había cruzado fronteras culturales. Hoy en día, Bob Esponja se transmite en 170 países y en más de 24 idiomas. Después del éxito de la segunda y tercera temporada, Nickelodeon le pidió a Steven dar el siguiente gran paso: hacer una película de Bob Esponja. Steven accedió, pero no sin antes poner sus condiciones, las cuales eran trabajar con su equipo, el mismo que lo acompañaba en cada episodio. Sus condiciones fueron aceptadas y la película fue estrenada en cines en el año 2004, recaudando más de $140 millones a nivel mundial. Con un presupuesto de $30 millones, Bob Esponja, la película, fue un éxito para Nickelodeon y la crítica fue positiva, tanto por el espectador como medios populares de crítica. Además de contar con la participación de Jeffrey Tambor como el Rey Neptuno, Scarlett Johansson como Mindy y la icónica participación de David Hasselhoff interpretándose a sí mismo. Al terminar la película, Steven Hillenburg pensó que era una excelente forma de darle un cierre a la serie. Sin embargo, los directivos de Nickelodeon querían más episodios.
Hillenburg decidió entonces tomarse un descanso y dejó el puesto de showrunner en manos de uno de los miembros más creativos y talentosos del equipo, Paul Tibbitt, quien ya había trabajado como guionista, director y en el equipo de storyboard. Tibbitt ocupó ese rol hasta 2015, cuando fue sucedido por Vincent Waller y el guionista Mark Ciccarelli. Aunque Hillenburg ya no estaba tan involucrado como antes, seguía aportando ideas y puntos de vista para algunos episodios. En el año 2015 se estrenó la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Steven volvió como director ejecutivo, lo cual fue clave para esta nueva entrega. Y aunque no escribió el guión, fue una pieza fundamental para mantener la esencia del personaje y darle coherencia a la historia que él mismo había construido desde el inicio. Esto se notó especialmente en la primera mitad de la película, que conserva el mismo estilo de animación tradicional y se siente como una verdadera secuela de la primera cinta, a pesar del cambio al formato 3D en el tramo final. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, recaudó más de $300 millones con un presupuesto de 74 millones. En cuanto a la recepción, las opiniones fueron variadas. Algunos la elogiaron, mientras que otros la consideraron inferior a la primera película. Sitios como Rotten Tomatoes le dieron un 80% de aceptación por parte del público. En marzo de 2017, Steven Hillenburg anunció públicamente que había sido diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa incurable, esclerosis lateral amiotrófica. Un año después, en 2018, Nickelodeon comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento del creador de Bob Esponja, generando un profundo sentimiento de pérdida entre su familia, amigos y millones de fans alrededor del mundo. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, como símbolo del amor que Hillenburg sentía por el mar y del legado imborrable que dejó con su obra. Bob Esponja se convirtió en uno de los programas más queridos de la televisión. Steven Hillenburg y su talentoso equipo lograron transportarnos a un mundo submarino lleno de aventuras, colores y personajes entrañables con los que aprendimos, reímos y crecimos. Steven supo capturar la cotidianidad de la vida y combinarla con su pasión por el océano, dándonos una serie animada que dura y perdura por y para siempre. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te habló Aldair y nos vemos en una próxima emisión.